Hola amigos, vamos a resolver un problema en el cual vamos a aplicar los conceptos de reactivo limitante y reactivo sobrante. El problema dice lo siguiente: en una de las etapas de obtención de ácido sulfúrico por el método de contacto, supongamos que se hace reaccionar 192 gramos de dióxido de azufre con 64 gramos de oxígeno para formar trióxido de azufre. Y luego nos pide hallar el reactivo limitante, hallar la cantidad de trióxido de azufre formado y la cantidad de reactivo en exceso o de reactivo sobrante. En una reacción química se le llama reactivo limitante a aquel reactivo que se agota o se consume primero. Es decir, que al ya no existir, los otros no tienen con quién reaccionar y por lo tanto la reacción se detiene. Por eso se le llama reactivo limitante, porque es el responsable de que la reacción termine o se detenga. Nos pide cuál es el reactivo limitante. ¿Cómo hallar el reactivo limitante? En primer lugar, debemos asegurarnos que la ecuación química esté balanceada. Para eso nosotros vamos a asegurarnos de que el número de elementos en los reactivos químicos sea igual al de los elementos en los productos. Tenemos, por ejemplo, en este caso, un azufre. Acá también tenemos un azufre. Estarían balanceados. Pero en los reactivos tenemos 2 y 2, 4 oxígenos. Acá solamente tenemos 3. Podríamos nosotros entonces acá poner 2 por 3 y tendríamos 6 oxígenos. Pero ya tenemos acá 2 azufres. Acá tendríamos que poner también 2 azufres. 2 azufres, 2 azufres. Y acá entonces tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Y acá también tendremos 2 por 2, 4, más 2, 6 oxígenos. La ecuación está balanceada. Ahora, ¿cómo hallamos el reactivo limitante? En primer lugar, vamos a calcular los pesos moleculares de los compuestos participantes en la reacción. Si trabajamos con el SO2, tenemos azufres 1, su peso atómico es 32. Oxígenos tenemos 2 y su peso atómico es 16, será 32. Su peso molecular entonces sumado, los pesos de azufre y oxígeno, será 64. El oxígeno es diatómico. Tenemos oxígenos 2 por 16 igual 32. Y el trióxido de azufre, tenemos azufres 1 por 32 y oxígenos 3 por 16, 48, 80. Estos pesos moleculares los pondremos acá multiplicados por su coeficiente balanceado. En este caso, el peso del dióxido de azufre, peso molecular, es 64 por 2, 128. Oxígeno, el peso molecular 32, y el trióxido de azufre, el peso molecular 80 por 2, 160. Una manera de poder verificar que esta ecuación balanceada está bien es que al sumar los reactivos me debe salir igual a la suma de los productos. 128 más 32, 160, igual a 160. Lo cual nos indica que está bien, la ecuación está balanceada. ¿Y cómo se halla el reactivo limitante? Se divide la masa dada, para hallar el reactivo limitante, de cada uno de los compuestos entre su peso molecular balanceado. En este caso, 192 que me dan entre 128. Esto sale 1.5. Igual para el oxígeno. 64, que es la masa que me dan, entre peso molecular balanceado, 32. Acá será 2. El reactivo limitante es aquel cuyo resultado es el valor menor. En este caso, 1,5 es el valor menor, y por lo tanto, el SO2 será nuestro reactivo limitante. Muy bien, entonces ya tenemos contestada la primera incógnita. El reactivo limitante será el dióxido de azufre.
Ahora, en la siguiente pregunta, me pide que halle el trióxido de azufre formado, es decir, cuánto SO3 se forma. ¿Para qué me sirve el reactivo limitante? Para hacer mis reglas de 3 simple y hallar en forma proporcional las cantidades pedidas. En este caso, vamos a poner acá una incógnita X y vamos a poner una incógnita Y. Las reglas de 3 simple que se hagan siempre serán tomándose como base el reactivo limitante. En este caso podremos decir 128 es a 160, 128 es a 160, como 192 es a Y, como 192 es a Y. Y de aquí podríamos sacar nosotros que Y es igual a 192 por 160 entre 128. Esto nos va a dar 240. Es decir, que Y será 240 gramos de trióxido de azufre formados, o gramos de trióxido de azufre obtenidos. Y habremos respondido así la segunda pregunta: ¿cuántos gramos de trióxido de azufre se forman? Y la última pregunta o incógnita nos pide que nosotros podamos determinar cuánto reactivo en exceso queda. Si este es el reactivo limitante, el oxígeno será el reactivo sobrante o en exceso. ¿Cuánto en exceso? Calculemos primero el valor de X, es decir, cuántos gramos de oxígeno reaccionan con el dióxido de azufre. Con una regla de 3 simple, siempre tomando como base el reactivo limitante. 192 es a X, como 128 es a 32. Y tendremos acá que X es igual a 192 por 32 entre 128. Y tendremos que X es igual, operando, 48 gramos. Estos 48 gramos son gramos de oxígeno consumidos o que han reaccionado. Y por lo tanto el oxígeno sobrante será igual a la cantidad que entró al sistema, 64 gramos, menos los que se han consumido, menos 48. Es decir, 16 gramos. 16 gramos de oxígeno sobrantes. Y habremos resuelto entonces el problema completo. 1. El reactivo limitante será el SO2, el dióxido de azufre. 2. La cantidad de trióxido de azufre formado, 240 gramos. Y 3. La cantidad de sobrante, 16 gramos de oxígenos sobrantes. Gracias.